Reconforta y tranquiliza el pensar que el hombre es solo una invención reciente, una figura que no tiene ni 2 siglos, un simple pliegue de nuestro saber, y que desaparecerá en cuanto éste encuentre una forma nueva. Michel Foucault, Las palabras y las cosas, prefacio. Michel Foucault. Foucault nace en Poitiers, una ciudad provinciana del interior de Francia, el 15 de octubre de 1926. Es el segundo hijo de una familia de 3 hijos. Su papá era un prestigioso cirujano y se llamaba Paul Michel Foucault. Incluso en los registros parroquiales y en los documentos cívicos, Foucault aparece como Paul Foucault, que es el nombre que había elegido su papá, pero luego él optó por Michel, que era el nombre no oficial que había elegido su mamá. Durante su infancia y juventud, Foucault fue un excelente estudiante, pero desde su ingreso a la adolescencia sufrió profundas crisis personales, cambió frecuentemente de colegios y llegó a pensar seriamente en suicidarse. En ese momento los padres deciden que Foucault debe concurrir a un psiquiatra donde tiene que de alguna manera analizar las causas de su angustia y donde él comenta por primera vez sus inclinaciones homosexuales, que dentro de la psiquiatría del momento era como un causal importante de infelicidad. Y Foucault entiende, y de alguna manera, o le hacen entender a él, primeramente cuando era joven, que la homosexualidad es causa de infelicidad. Y él se siente ya condenado, de una manera pesimista, bueno, una vida atormentada. Al terminar sus estudios secundarios, Foucault ingresó en la Escuela Normal Superior de París. Durante ese periodo, sus pozos depresivos le obligaron a recurrir a una asistencia psiquiátrica rigurosa. A través de esta asistencia psiquiátrica, él logra ir recomponiendo su personalidad, empieza a demostrar una gran brillantez en sus estudios filosóficos y psicológicos y alcanza la doble licenciatura, la licenciatura en psicología y la licenciatura en filosofía. Foucault obtuvo su licenciatura en filosofía en 1948 y en psicología en 1950. En 1952 obtuvo además un diploma en psicopatología. Su tesis, Enfermedad mental y personalidad, fue publicada en 1954 y tuvo una buena recepción en los ambientes académicos. Con ese antecedente, Foucault consiguió una cátedra en la Universidad de Uppsala, en Suecia. Pasó luego por las universidades de Varsovia y Hamburgo y retornó a Francia en 1960, asumiendo la dirección del Departamento de Filosofía en la Universidad de Clermont-Ferrand. En 1961, Foucault conoció a Daniel Defer, un estudiante que pronto se convertiría en el amor de su vida. Ese mismo año, publicó uno de sus libros más importantes, Historia de la locura en la época clásica, que presentó como tesis de doctorado. Creo que la primera obra fuerte de Foucault es la historia de la locura en la época clásica. Esa es su tesis de doctorado, esa es un poco la entrada de Foucault en un mundo apadrinado por gente importante de la filosofía como Canguilhem, Hippolyte Dumézil, son nombres importantes dentro de la cultura francesa de la época y más allá también. Foucault sostiene que en el Renacimiento
hay una percepción más fina de la figura del loco, incluso con todo lo que la figura evoca. Es una figura muy potente, la figura del loco, sobre el final de la Edad Media y en el Renacimiento. Por ejemplo, es una figura que evoca temor, seducción, fascinación. Es el portador de un saber y de un logos que proviene del más allá. La época del Gran Encierro pierde esa sensibilidad en torno a la locura porque el loco queda invisibilizado en una masa compacta, en una masa de sujetos heterogéneos encerrados en lo que constituye el Hospital General, un lugar bastante simbólico por otra parte, porque es el espacio que ocuparan los viejos leprosarios, lugares durante mucho tiempo inhabitados, como signos de que por allí pasó la enfermedad, de que por allí pasó el mal. Este Hospital General pasa a ser el hábitat de esta masa indiferenciada que alberga una enorme cantidad de sujetos que de algún modo transgreden lo que Foucault llama el buen orden burgués. La historia de la locura abrió el primer período de la obra de Foucault, al que también pertenecieron, entre otros escritos, los libros El nacimiento de la clínica, Las palabras y las cosas y La arqueología del saber. Este primer período, que se extendió entre 1961 y 1968, fue designado por el propio Foucault como etapa arqueológica. Cuando él termina de publicar su obra de Historia de la locura, en la época clásica, un autor, un epistemólogo francés, Michel Serret, le hace una reseña muy cálida, recomendando mucho su obra y demás, y él, este epistemólogo, Serret, pone que la obra de Foucault se puede inscribir dentro de una especie de arqueología de la psiquiatría. Y Foucault lee ese comentario y le gustó la expresión, ¿no?, de arqueología de la psiquiatría. Y él después se apropia de este término y lo va a usar como subtítulo de su obra siguiente, Las palabras y las cosas, una arqueología de las ciencias humanas, y como título de otras obras importantes de él, como la arqueología del saber o Historia de la clínica, una arqueología de la mirada clínica, ¿no? Y en realidad la tarea de un arqueólogo es excavar capas. Lo que hace es precisamente una tarea de excavación, de excavar las capas superpuestas que han ido configurando una determinada espesura discursiva, hasta que un determinado objeto en cuestión, un objeto recortado de análisis, por ejemplo, la locura, que es una de sus preocupaciones en un texto clásico de este periodo arqueológico, que es la historia de la locura en la época clásica, ver en esa tarea de excavación cuáles han sido las distintas configuraciones históricas, epocales,